La miseria más extrema se hace visible en distintos escenarios del planeta, como este basurero del que se alimentan 500 familias desheredadas en Honduras. Son visiones obscenas y repetidas de un mundo que durante los últimos 20 años ha cambiado de forma vertiginosa. Al cabo de más de 4 décadas de Guerra Fría, el combate entre las utopías capitalista y comunista se saldó con el desmoronamiento del bloque socialista, y la confrontación político-militar entre el este y el oeste era reemplazada por una profunda división económica entre el norte y el sur. Desde la caída del muro de Berlín, las fronteras internacionales ya no separan a sistemas políticos o modelos sociales opuestos, sino a naciones enriquecidas y pueblos empobrecidos. El actual telón de acero está en las barreras que contienen a los inmigrantes como infranqueables puertas de un norte opulento gracias a la explotación del sur. Un nuevo orden mundial, tan rígido como el anterior, se ha establecido bajo el control de todopoderosos grupos multinacionales de capital. Un sistema universal de poder, con el credo del neoliberalismo como ideología, que ha encontrado su principal enemigo en una devastadora violencia terrorista. Un modelo extremadamente injusto, en el que desaparecen los viejos sueños políticos y cuyo análisis resulta urgente. Todos los años millones de personas mueren de hambre en este planeta. Y sin embargo, este planeta rico desborda riqueza. El orden del planeta es mortífero y absurdo. Hay que cambiar ese orden criminal del mundo. El humanismo o cualquier escrúpulo moral simplemente no son posibles en un mundo en el que reinan necesariamente, estructuralmente, la avidez, el deseo de poder y el cinismo más violento. El derecho a la independencia, el derecho a la soberanía, es hoy por hoy un lujo de los países poderosos, de los países ricos. Cuando los países pobres ejercen el patriotismo, ese patriotismo se convierte en populismo, o peor todavía, en terrorismo, y constituye una amenaza para el mundo. Entonces nosotros no tenemos el derecho de defendernos, solo tenemos el derecho de aceptar lo que otros deciden por nosotros. Y esos otros son los que ejercen el gobierno mundial. En Estados Unidos vemos que los mismos ejecutivos que son de las mesas de directores del grupo Citibank, que son la Chevron, que es la Monsanto, que pertenece a ese mismo grupo, que es la General Dynamics, que es la de Roosevelt, que es la Halliburton, que es la del vicepresidente Cheney, es decir, los mismos que han sido presidentes, gerentes o miembros de las mesas de directores son hoy el staff del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, que ya no podemos hablar de un gobierno en la sombra de estos grupos, sino podemos decir que mediante el gobierno de Estados Unidos estos grupos han empezado a ejercer directamente el poder, y que los que sí son entes meramente subordinados son la mayoría de los gobiernos del mundo, que dependen de ellos. La política del Fondo Monetario Internacional como la del Banco Mundial yo no la veo clara por ningún sitio, porque no se ven los beneficios. Yo aquí en 30 y tantos años pues veo que la pobreza va aumentando. Los ricos del país cada vez son más ricos, pero los pobres son cada vez más pobres. La agricultura va para abajo, la ganadería va para abajo, todo va para abajo. Si hubieran efectos saludables para toda esta gente, se verían. Yo no los veo por ningún sitio. Es la mundialización de la pobreza, ¿no?, de la riqueza. Yo no creo que se pueda luchar contra la pobreza, ni crear, como se llama aquí, una estrategia de lucha contra la pobreza sin luchar contra la riqueza y sin luchar contra los ricos mismos, porque los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Esta gente no está sufriendo de la hambruna actual. Están en una situación de hambruna crónica. Cuando estos niños llegan a esa situación ya ni comen. Esto clama al cielo, más que al cielo también, pero vamos, clama a Occidente, clama al primer mundo. Es incomprensible, es impensable, es absurdo, es injusto, con los apelativos que quiera, que el primer mundo esté exigiendo al mundo de aquí, al mundo africano, que paguen las deudas de un capital que han sido ya pagadas, que esto está suponiendo quitar esta comida a estos niños,
Esto no va a ayudar nada allí y esto está quitando el pan a nuestros hijos. Eso es criminal. Eso es como un genocidio organizado a un nivel internacional.